Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! Hoy os presentamos un nuevo podcast de la serie sobre los pilares de la salud, donde Marga nos va a hablar de movimiento. Hola Marga. Hola Claudia, muy buenas. Sí, hoy nos toca hablar del movimiento, aportar información sobre este tema. Genial. Entonces, hoy vas a hablarnos de las implicaciones que tiene el ejercicio físico y, por contra, el sedentarismo en la salud. Sabemos que hacer ejercicio físico de forma habitual es bueno para mantenernos saludables, pero la mayoría de las personas no es realmente consciente de las implicaciones en la salud que supone la falta de este, ¿verdad? Verdad. Porque es que en realidad nuestro cuerpo está hecho para moverse, o sea, no se concibe el no movimiento, porque nuestros genes están conformados en gran medida para apoyar un patrón de actividad física que hemos heredado de nuestros tiempos como cazadores-recolectores, que como estamos viendo en esta serie de primeros episodios, es donde hemos pasado como seres humanos el 99% de nuestro tiempo. Uh-huh. Claro, la supervivencia de nuestros ancestros estaba forzosamente ligada a la búsqueda de comida-agua para procurarse la supervivencia y para ello estaban obligados a moverse sí o sí. Entonces, nuestra genética se ha conformado en torno a este patrón de movimiento, que el movimiento era innegociable y por ello, en la actualidad, también es algo que se considera innegociable. Muy bien. La supervivencia del ser humano, por tanto, estuvo ligada a la actividad física. Podían llegar a hacer al día entre 3 y 4 horas de actividad física de moderada a vigorosa, con un gasto calórico medio de entre 1.000 y 1.500 kilocalorías. Actualmente se ve en tribus de cazadores-recolectores actuales, como los Hadza, que se llegan a recorrer al día en torno a 15-20 kilómetros y pueden pasarse mucha parte del día haciendo también actividades de búsqueda y recolección de tubérculos, frutos, etcétera. O sea que pasan la mayor parte de su día en movimiento. Uh-huh. Pero tanto los Hadza como nuestros ancestros no hacían una actividad física como lo que hoy conocemos para quemar calorías o tonificar, que es lo que hacemos ahora, sino ellos lo hacían por pura supervivencia, por necesidad. Uh-huh. Claro, en la sociedad actual, ¿qué pasa? Que los alimentos vienen más a nosotros que nosotros a ellos. Esta necesidad de movimiento para localizar la comida o agua no existe. Que bueno, por una parte bien, porque no nos tenemos que preocupar, pero claro, los índices de inactividad física son muy elevados hoy en día y el gasto calórico derivado de hacer ejercicio físico para la mayoría es casi nulo. Uh-huh. Además, ni siquiera hay un gasto que es el que denominamos NEAT, que es el gasto calórico derivado de las actividades físicas diarias, que no son ejercicio físico o deporte. Son otro tipo de actividades como caminar al trabajo, subir por las escaleras en vez de ascensor, realizar tareas domésticas. Este tipo de actividades que nos mantienen activos, así como de base, pero también ha descendido un montón este tipo de gasto en la actualidad. Claro, esto provoca maladaptaciones que pueden causar enfermedades crónicas y esta falta de actividad física se está convirtiendo en un problema de salud pública de unas dimensiones considerables, porque hablamos de que se considera que al menos un tercio de la población adulta mundial es sedentaria y sabemos que el sedentarismo puede provocar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, cánceres como mama y colon, por ejemplo, depresión, mayor riesgo de caídas. Claro, estas son enfermedades que, como ya hemos mencionado en otros episodios, no existen en las sociedades cazadoras-recolectoras actuales, solo existen en poblaciones más occidentalizadas. Muy interesante que vamos dándole forma a todas las relaciones que hay, ¿no? Entonces sabemos que según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo causa más muertes que la obesidad. Este dato es muy, muy fuerte, ¿no? Ya que, como dices, realizar actividad física ejerce un efecto en la expresión de determinados genes que resultan ser adaptaciones beneficiosas, ¿no? Y también el descenso de riesgo de padecer enfermedades crónicas, como lo que comentabas. Sí, esta necesidad de movimiento es necesaria para apoyar un estado óptimo de salud.
y viene impresa en nuestros genes por esa necesidad que tenían nuestros ancestros de moverse para la supervivencia. Por lo tanto, no hay salud sin movimiento. Lo que antes era una necesidad se ha convertido hoy en día en una obligación. Y se ha estudiado la capacidad que tiene la actividad física en mejorar ciertas patologías en comparación con los fármacos de turno que suelen recetarse para cada una de ellas, por ejemplo. En la intolerancia a la glucosa se ha visto que la actividad física ha mejorado considerablemente los valores de un parámetro que se mide en sangre, que es hemoglobina glicosilada, mejorando así la sensibilidad a la glucosa, lo que resulta un mejor control de esta glucosa en sangre, tanto como lo hacen los fármacos de turno de metformina o otros fármacos usados como la llamada sitagliptina o saxagliptina. En la hipertensión, la actividad física normaliza también los valores de la tensión arterial, claro, tanto en sujetos sanos como en sujetos hipertensos. También participa en la reducción de triglicéridos, por lo tanto disminuye el riesgo cardiovascular. En la reducción de trombos y otros eventos cardiovasculares. También mejora la función endotelial, que el endotelio es una monocapa de células que están dispuestas en la superficie interna de los vasos sanguíneos y es donde se pueden formar las placas de ateroma. Pero también evita el envejecimiento prematuro, porque esto está relacionado con los telómeros, los famosos telómeros, quien esté puesto un poco en el tema del anti-aging. Porque estudios experimentales respaldan un vínculo funcional entre el ejercicio aeróbico y la preservación de los telómeros. ¿Qué son los telómeros, para quien no lo sepa? Pues es una secuencia de ADN especial que está situada en el extremo de los cromosomas. Esta secuencia de ADN protege la integridad del ADN celular. Estos cromosomas, estos telómeros, se van acortando en cada división. Digamos que el ejercicio ayuda a activar la telomerasa, que es una enzima que ayuda a proteger que el acortamiento de estos telómeros, que está relacionado con envejecimiento prematuro, o sea, mayor acortamiento telomérico, mayor envejecimiento, pues agrega nucleótidos esta telomerasa a los extremos teloméricos, provocando que el acortamiento pues no sea tan grande, ¿no? O sea, reduciendo el envejecimiento prematuro. Para ser joven. Sí, nos ayuda a la juventud, a preservar la juventud. O que el envejecimiento sea el fisiológico, ¿no? Exacto. Sea el que tenga que ser por la edad cronológica. Luego, por otra parte, ayuda también al sistema de retorno venoso, al sistema linfático, que claro, no tienen un corazón propio que bombee y haga circular su contenido. Y dependen de la acción muscular, que con la contracción muscular hace avanzar el contenido tanto de las venas como del sistema linfático. Al volvernos sedentarios, estos sistemas pues no funcionan bien, se dificulta el regreso de la sangre al corazón y se vuelve menos eficiente la eliminación de desechos por parte del sistema linfático. Entonces, no sé si la gente que nos escucha sabe la existencia de la polipíldora o policomprimido. Voy a explicar un poco de qué va esto. Es un comprimido que se usa como prevención secundaria en enfermedades relacionadas con problemas cardiovasculares, que claro, sabemos que las enfermedades cardiovasculares suponen hoy en día la primera causa de muerte. Entonces, esta polipíldora, que se compone de una combinación de medicamentos, está ganando atención como estrategia prometedora en el siglo XXI para reducir pues, todos estos problemas relacionados con eventos cardiovasculares. Y se compone de una combinación de medicamentos antihipertensivos, diuréticos, reductores de lípidos, puede llevar o no aspirina. Bueno, se está usando esta polipíldora cardiovascular tras su aprobación en España en el 2015, que se redactó un documento para consenso de su uso clínico, como una terapia de sustitución en prevención secundaria y ha supuesto una revolución en el tratamiento de los pacientes con patologías del corazón como prevención secundaria. Entonces, esta polipíldora, que es un comprimido que tiene, por ejemplo, ácido acetil salicílico para prevenir la formación de trombos, ramipril para controlar la presión arterial y el remodelado ventricular, atorvastatina para controlar niveles de colesterol, niveles de lípidos. Pero un momento, Marga, o sea, me has comentado que todo esto, el ejercicio físico ya lo hace, ¿no? O sea, los efectos del ejercicio físico ya los tendríamos cubierto, claro, ¿no? Todo esto. Claro. ¿Para qué necesitamos una prevención secundaria? Sí, a ver, sí que es verdad que si la persona ya ha tenido un evento cardiovascular,
y se quiere hacer una prevención, bueno, pues se usan este tipo de fármacos. Pero ¿por qué llegar a este punto? De haber llegado ya a padecer una patología de corazón, de tener que irnos ya a una prevención secundaria. ¿Por qué no ofrecer o incentivar más hacia el modelo de una prevención primaria? Y si sabemos que la actividad física regular nos ofrece beneficios multisistémicos, ¿por qué no potenciarla? Y además es que es una actividad muy barata, ¿no? Tiene efectos preventivos y terapéuticos, como hemos visto, para ayudar a evitar estas enfermedades crónicas tan famosas del siglo XXI, ayudando a paliar estos trastornos cardiometabólicos, al cáncer, al envejecimiento prematuro. Claro, entonces es lo que has comentado, ¿no? La verdadera pregunta sería que el movimiento es la verdadera polipíldora, ¿no? Esa sería la pregunta. Sí, la respuesta podría ser que sí, porque hoy en día, digamos que nuestro organismo vive muy probablemente en una inflamación sistémica de bajo grado generado tanto por el sedentarismo como por otros factores de nuestro entorno, la alimentación, el estrés, la polución. Entonces, puede llevarnos a este envejecimiento prematuro, a estas enfermedades cardiometabólicas e incluso al cáncer, como hemos comentado. Pero este efecto inflamatorio puede ser contrarrestado o atenuado por el ejercicio regular, en el cual el músculo libera unas sustancias conocidas como mioquinas, como por ejemplo la interleuquina 6, que inducen la producción de citoquinas antiinflamatorias, o sea, son moléculas que nos ayudan a desinflamar y ayudan a la inhibición de otras citoquinas inflamatorias, que son las que nos inflaman. Entonces, nos ejercen efectos antiinflamatorios a la vez que bloquean efectos proinflamatorios. Otros potenciales papeles de esta interleuquina 6 pueden ser la estimulación del crecimiento muscular y la angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos, lo que conlleva pues, una mayor oxigenación y llegada de nutrientes a todos los Interesante. tejidos. Entonces, se podría hablar de un verdadero vademecum del ejercicio, es decir, que podríamos decir que nuestro propio cuerpo, a partir del movimiento, genera sustancias propias, ¿no? Él mismo las genera con efectos beneficiosos tanto o más que la toma de cualquier fármaco o medicamento, como nos estás comentando. Exacto, porque bueno, no solo es esta mioquina que estamos hablando, sino también hay otra implicada, como por ejemplo sería la interleuquina 15, cuya secreción es estimulada con el ejercicio de resistencia, que tiene efectos antiobesogénicos, principalmente porque inhibe la deposición de líquidos. Pero también el ejercicio físico está relacionado con un buen equilibrio entre los famosos, bueno, para Sí. nosotras famosos, pero bueno, lo voy a explicar, mTOR y AMPK. Porque la mTOR es una proteína ligada con crecimiento y desarrollo, o sea, el llamado anabolismo, mientras que la AMPK activa mecanismos de ahorro y reciclaje relacionado con el catabolismo, como por ejemplo la autofagia. Cuando se detecta menos energía se activa la AMPK y cuando se detecta más energía se activa Vale. la mTOR. Digamos que ambos son necesarios y deben estar en equilibrio. Y el ejercicio nos ayuda a que haya un equilibrio, mientras que actualmente lo que nos encontramos normalmente es una expresión excesiva de mTOR, la proteína ligada a crecimiento y desarrollo, con las consecuencias que eso puede traer a la larga, y una inhibición de la AMPK, inhibición de mecanismos de ahorro, reciclaje y también de regeneración, contribuyendo a diabetes, cáncer, envejecimiento acelerado. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, estimula la mTOR en el músculo, previniendo así la pérdida de masa, fuerza muscular, pero inhibiéndola en células grasas e hígado, mientras que activa la MPK tanto también en tejido muscular como adiposo, aumentando la captación de glucosa, la oxidación de los lípidos y favoreciendo la autofagia, que la autofagia hablaré ahora un poquito más de ella. Pero no solo eso, sino que induce mayor biogénesis mitocondrial, es decir, aumenta nuestras centrales energéticas celulares y mejora nuestra sensibilidad a la insulina. Bueno, no paro de decir cosas buenas Sí. del ejercicio, ¿eh? Y como comenté antes, que el ejercicio también promueve la autofagia, que es un mecanismo de control de calidad celular, de degradación y reciclaje de macromoléculas de organelos dañados, que también se relaciona con efectos antienvejecimiento y de defensa frente a enfermedades crónicas. Entonces, promueve la muerte celular de células dañadas, tanto en tejido muscular, que también promueve esa muerte, ¿no? Pero así evita la atrofia muscular porque mejora el turnover, ¿no?
Ayuda al crecimiento muscular a la vez que ayuda a células dañadas del músculo pues que se eliminen, mantiene el músculo saludable, ¿no? De ahí el buen equilibrio entre mTOR y MPK que hablaba. Como en otros tejidos, o sea que también promueve la muerte celular en otros tejidos como páncreas, cerebro, hígado, corazón y tejido adiposo, de manera que se haga pues un turnover, ok, bueno. Muchas veces nos centramos solo en el ejercicio y no pensamos en los otros órganos, muchas veces es músculo, 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 ¿no? Y nos olvidamos de los Claro. beneficios que hay en el resto del cuerpo. Muy interesante. Sí. Además tiene efectos beneficiosos en la vasodilatación, como comenté, en la tolerancia a la glucosa y en la función inmune también. Y promueve la activación del gen llamado el guardián del genoma, el gen P53, que está implicado en la supresión de Muy tumores. interesante. Y además, bueno, ya sabemos que hay una relación clara entre actividad física y la capacidad cognitiva. Se aumenta un factor que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro, conocido como BNDF, y aumenta la capilarización de tejidos isquémicos y la oxidación de la grasa intramuscular, aparte de tener efectos antidepresivos, ansiolíticos, protege frente a la neurodegeneración y aumenta la neuroplasticidad. Bueno, esto ya hay estudios, ¿no? De que las personas que son activas superan a las sedentarias en casi todo, ¿no? En memoria, razonamiento, atención, capacidad de resolver problemas, ¿no? Y tienen menos riesgo de desarrollar trastornos neurodegenerativos con el tiempo. Esto es muy interesante. Pero entonces, Marga, si es tan bueno el ejercicio, ¿no? ¿Por qué no nos movemos más? ¿Cuáles son las causas? Hay varias causas que pueden estar detrás del Ujú. sedentarismo. Claro, hoy en día, como comentábamos, tenemos una abundancia de alimentos y al alcance de la mano, que casi eso, lo que comentaba, vienen casi más a nosotros que nosotros a ellos. Por lo tanto, todo el día tenemos la barriga llena. Como todo el día tenemos la barriga llena, luego explicaré un concepto que nos puede ayudar a entender esto, pues no generamos suficiente dopamina, que es un neurotransmisor que nos induce al movimiento, porque es un estado pues, que no genera este tipo de respuesta. Luego también, ¿qué pasa? Que a lo mejor tenemos en mente que el ejercicio físico es ir al gimnasio, a meterse en las máquinas del gimnasio, y estos gestos analíticos son muy analíticos cuando nos movemos, que nuestro cuerpo no percibe que tenga ese movimiento una función y eso también nos lo penaliza nuestro cerebro. Y luego, por otra parte, a veces caemos en rutinas protocolarias con misma tabla de ejercicio, tampoco buscamos el ejercicio que más nos gusta, nos intentamos meter en el ejercicio en una rutina así porque sí, y entonces, bueno, caemos un poco en el aburrimiento y nos quitan las ganas de movernos. Y por otra parte, lo que comentaba, en general en nuestra sociedad hay mucha inflamación de bajo grado a nivel sistémico, ¿no? Comemos mucha comida procesada, nuestro sistema digestivo no está como debería, a veces hay mucha hinchazón, pesadez, malas digestiones, solemos acumular bastante grasa visceral porque hay mucho porcentaje de obesidad y sobrepeso en la población. Esta grasa visceral se conoce ya que libera moléculas proinflamatorias que nos inflaman. Luego también tenemos estrés crónico. Digamos que nuestro sistema inmune, vamos, no está tranquilo, o Ujú. sea, tiene trabajo. Y entonces se dirige mucha energía a mantener ese estado inflamatorio de base. Tenemos menos energía disponible para movernos bueno, y esa dopamina no la generamos bien también. Entonces, bueno, debemos generar un ambiente inflamatorio barra hormonal más adecuado, antiinflamatorio. Sabiendo esto, ¿cuánto ejercicio o qué cantidad de ejercicio sería el recomendado? Según la OMS y los estudios que se han hecho, se recomienda un mínimo de 150 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana o bien 75 minutos de una actividad física aeróbica vigorosa. Se trata de una dosis mínima, pero esta dosis mínima, ya solo esa dosis ayuda a descender en un 20-30% el riesgo de Ujú. mortalidad. Si duplicamos esa dosis mínima, es decir, nos vamos a 300 minutos de actividad moderada y a 150 minutos de actividad vigorosa, la protección aumenta hasta un 37%. Pero se ve en estudios que si ya triplicamos esta cantidad, se consigue una mayor reducción de mortalidad, pero el beneficio adicional es muy Mm. poco.
solo un 2% adicional. O sea, imagínate, si lo triplicamos, solo obtenemos un 39%. Entonces llega un punto que más cantidad no se traduce, en más beneficio. Con la dosis mínima, para empezar, ya tendríamos suficiente para lograr descender pues, los riesgos derivados de la falta de ejercicio físico. Vale. Lo que sí que incrementa el beneficio más significativamente, que ayuda a tener un beneficio adicional considerable, un 10% de reducción de riesgo adicional, es el incluir intensidad en los entrenamientos. Entonces la intensidad es interesante, combinar el ejercicio físico con algunos entrenamientos de más intensidad dentro de esos minutos. Esto de la intensidad, ¿nos puedes explicar un poco mejor a qué te refieres con la intensidad? Sí, bueno, la intensidad es salir un poco de la zona de confort. También, bueno, seguro que os suena el entrenar con HIITs, con intervalos de alta intensidad, o meter ejercicio de fuerza. Entrenar con un poco también de deuda de oxígeno, ¿no? Que llamamos. Esto es cuando no podríamos hablar tranquilamente con el que tenemos al lado, sino que necesitamos hacer más esfuerzo, nos falta un poco más el aliento. No hace falta que hagamos el entrenamiento todo el tiempo así, pero sí ir entrando, saliendo y ponernos un poco más estos retos. Por tanto, la mínima dosis efectiva para mejorar la salud, como estamos viendo, es relativamente pequeña. Hablamos de unas 3-4 horas a la semana más o menos en función de la intensidad. Si metemos más intensidad, se ve que necesitamos un poco menos y deberíamos incluir al menos 1 hora a la semana de mayor intensidad. Vale. Entonces, el ejercicio en sí, con más o menos intensidad, es bueno por esto que comentamos, pero también nos sirve para ayudar a combatir el estrés crónico. ¿Pero cómo lo hace? A ver, voy a intentar explicarlo un poco, porque hay una gran diferencia entre el estrés fisiológico, que debe de ser de corta duración, y el estrés patológico, que se enquista y es de larga duración o crónico. Vale. Debe haber una respuesta ante el estrés, es una respuesta física. Entonces, tanto si el estrés es patológico y encima no hay una respuesta física ante ese estrés, pues estamos fastidiados. Vale. En la actualidad estamos inmersos en situaciones muy estresantes y de tensión de larga duración, donde no hay una reacción al respecto y pueden aparecer problemas como hipertensión, ansiedad. El estrés, que debería ser fisiológico, que tiene su lógica desde un punto de vista con perspectiva evolutiva, ¿no? Se da en un momento puntual, una situación de estrés agudo, se activa el eje del estrés y esto conlleva a una respuesta física que debemos de dar nosotros ante ese estrés. Por ejemplo, ante un peligro de un depredador, debemos activar este eje para poder reaccionar en condiciones, y esa reacción es movernos, huir, luchar para salvar nuestra vida. Vale. Por tanto, es una reacción que se realiza activando la musculatura, es la respuesta física que hacemos, ¿no? Es una contracción muscular y es señal de que empieza la resolución de esa situación, ¿no? De que ya puede empezar a bajar la alarma porque estamos en resolución. Pero claro, hoy en día tenemos un estrés crónico, que estamos inmersos día a día, aunque no sea de tan alta intensidad, pero que no le solemos dar respuestas, no hay esa contracción muscular que se necesita para la resolución o esa respuesta necesaria para la resolución de ese estrés, y entonces el ejercicio físico puede venir para ayudar a apretar este botón de reset del eje del estrés, porque hace dar como una respuesta un poco más lógica, ¿no? De resolución. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Lo que creo entender yo, ¿no?, es que, claro, nuestro cuerpo está preparado para estrés, un estrés de forma intensa, ¿no? De repente, pum, aparece un león y tengo que correr, o aparece un enemigo, tengo que luchar, ¿no? Pero claro, nuestro cerebro no sabe distinguir entre este estrés, ¿no?, que sería algo puntual y se resuelve, ¿no? Pues huyo del león y ya está, a un estrés como el que, por ejemplo, estaríamos sometidos hoy en día, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser un trabajo que no me gusta o un trabajo a turnos, ¿no? Que son estreses que son crónicos al final, no es algo que se resuelva, porque, yo qué sé, pues a lo mejor tengo un jefe que me aprieta mucho y eso es día a día, día a día, ¿no? Claro, No y al se jefe me no da le la respuesta. podemos gritar y pegarle un grito y sacarlo, ¿no? La respuesta Claro, no lo tenemos que ir tragando ciertas cosas. Y luego claro. también, pues, hay respuestas al estrés que deberían implicar cambios en nuestra vida, o sea, tomar ciertas decisiones.
Y claro, eso es Claro. complicado también. Pero Sí, bueno, hay veces que cuesta, ¿no? Tomar según qué decisiones. Pero claro. bueno, tenemos que si se hace un ejercicio adecuado, ¿no? Ya sabemos que la realización de una actividad física adecuada, ¿no? No hace falta que sea súper extenuante porque entonces ya nos vamos de rosca, ¿no? Pero realizar una actividad física de forma adecuada, de normal, se experimenta una sensación de felicidad, de tranquilidad, ¿no? De alivio, del estrés, que en realidad no se puede explicar, ¿no? Muchas veces cuando uno realiza ese ejercicio y se siente de esa manera es como, madre mía, qué espectáculo, ¿no? Qué bien me siento, que la vida como que cobra sentido y solo lo sabes si lo realizas, ¿no? Sí, sí, nos cuesta ponernos a ello, pero cuando acabamos, la verdad es que nos sentimos súper bien. Lo que pasa que, Ujú. claro, a veces, pues eso, el paso de ponernos a ellos es lo que se nos complica al principio, sobre todo hasta que generemos un poco de motivación, ¿no? Por el ejercicio, porque mismamente el moverse es el que activa también esa motivación por el luego volver a buscar el ejercicio. Pero claro, hay que entrar en el círculo. Y Vale. bueno, y lo que comentas de las sensaciones estas de tanto bienestar se debe a que eso, cuando realizamos ejercicio físico también liberamos una serie de hormonas y neurotransmisores que está implicado en esto, que están implicadas en esto. Como por ejemplo, la serotonina, que se encarga de darnos una sensación de calma, nos permite además conciliar mejor el sueño, regula también la ingesta de alimentos. Luego también Ujú, generamos dopamina, que venimos hablando de él bastante en este podcast, que es la encargada de hacernos, generarnos esa sensación de placer y que después de haber realizado también una actividad física nos recompensa por ello, ¿no? Y nos ayuda a crear un vínculo entre el sentimiento de placer y la actividad física. Esto nos ayuda a crear una motivación para buscar el movimiento, pero claro, hay que empezar a girar la rueda, ¿no? Para poder generar claro. esto. Y luego las endorfinas, las famosas endorfinas, que son aquellas que tras el ejercicio nos dan esta sensación de felicidad, que además funcionan como un analgésico natural y reduce también la ansiedad y el estrés, ¿no? Pero Ujú. claro, aquí sí que es verdad que no todas las actividades físicas estimulan de la misma manera la liberación de endorfinas, porque hay estudios que nos muestran que la liberación de endorfinas es directamente proporcional al nivel de esfuerzo y tiempo que dura el ejercicio, por lo que un ejercicio más intenso supondrá mayor liberación de endorfinas y sensación de felicidad y bienestar que uno que conlleve menos esfuerzo. O sea, por ejemplo, irnos a caminar así como un poco de pachangueo, que Ujú. bueno, que tampoco se podría considerar 100% una actividad física, que eso ya sería discutible, pero bueno, no nos genera tantas endorfinas como pues ponernos a hacer un ejercicio que nos conlleve más esfuerzo y más intensidad. Vale. Entonces ahora nos has hablado de la intensidad, de tipo de ejercicio, bueno, del ejercicio. Ahora me gustaría que nos hablas de cuándo, ¿no? ¿En qué momento es ideal? O háblanos un poco de los momentos en los que hacer ejercicio es más fisiológico. Vale, pues cuando no hemos incluido, todavía no tenemos incluido el ejercicio en nuestra rutina, Ujú. es hacer ejercicio, da igual la hora que sea del día. O sea, cuando mejor te venga. Lo bueno es hacerlo. Aunque no sea Vale, el mejor momento del día en cuanto a la cronobiología, y, bueno, no nos vamos a meter en ese detalle. vale, Simplemente es, elige la hora del día que mejor te venga a ti para incluir ese ejercicio físico. ¿Por qué? Porque es mejor esto que no hacerlo. Por tanto, escoge eso, el mejor momento que te venga a ti. Idealmente, si podemos incluirlo en las primeras horas del día, sería mejor, sobre todo al principio, porque es una forma también de no aplazarlo, de meterlo un poco en agenda al principio, ¿no? Y entonces vale. es menos probable que nos escaqueemos, porque ya si lo dejamos para el último momento del día, que estamos más cansados, que nos da más pereza, pues es más complicado pues el ponerse, ¿no? Pero bueno, esto al menos hasta que consigamos incluirlo en nuestra rutina y no nos dé tanta pereza. Claro, muchas veces pasa que las personas, ¿no? A veces hablas con las personas y dices, tienes que hacer ejercicio y te comentan, jo, es que yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y a lo mejor no tienen tiempo libre hasta las 7 de la tarde y a veces es difícil incluirlo, ¿no? Entonces, si lo vamos dejando, al final llegas a las 8, llegas cansado, ya no tienes ganas de pensar ni de hacer ejercicio, por eso, donde lo podamos Sí, meter. decimos, va, mañana, venga, mañana y mañana, Sí, mañana y mañana, mañana y así. Y al final así, nunca se hace. Pero exacto. bueno, es eso, romper el círculo vicioso y empezar a girar la rueda en el otro sentido, por así decirlo. Ajá.
Muy Vale, por otro lado, me gustaría comentar también que nuestro cuerpo puede estar en dos tipos de estado, por llamarlo bien. así. El estado de ingesta y el estado exploratorio. El estado de ingesta es cuando nosotros comemos o alrededor de la comida. Y el estado de exploración es cuando, bueno, no estamos en modo ingesta y el cuerpo ya detecta cierta bajada de energía, ¿no? Entonces, en estado de ingesta es cuando al comer pues nos sube la hormona insulina, se almacena energía, aparece más somnolencia, se activa el sistema nervioso parasimpático para favorecer la digestión, ¿no? En este momento se deduce que este estado no es el óptimo para movernos, ¿no? Además, sería como un poco un insulto evolutivo, por llamarlo de alguna manera, porque si nosotros acabamos de conseguir comida y estamos, nos ponemos, yo qué sé, en la máquina de correr a gastarla y es en plan, el cerebro por eso te penaliza muchísimo. Es en Claro, no plan, tiene ¿pero qué sentido. haces malgastando energía? Entonces, Claro. claro, en ese modo no sería el ideal, en ese estado. Pero en el estado exploratorio, cuando no hay insulina, que ya hay un poco digamos que se detecta que hay ya bajada de energía y que se necesitaría como recuperar, se activa más el sistema nervioso parasimpático, que es el de la alerta, segregamos más dopamina, que es la que nos estimula a movernos, y no está alta la insulina, se da más la oxidación de las grasas, por lo tanto al movernos podemos usarla más como fuentes de energía. Ujú. Y entonces esta situación pues no se da en el estado de ingesta y el estado exploratorio se deduce por lo que estoy comentando, ¿no? Que es el más óptimo para realizar este movimiento. Claro, lo que pasaría es que cuando no comemos, ¿no? Y nuestro cuerpo sigue realizando sus funciones y tú te mueves, ¿no? Se activa el sistema nervioso simpático para decir, hey, hola, estoy empezando a gastar de las reservas, por favor, ponte a buscar comida, ¿no? Exacto. Sí, ahí. Y ahí es Entonces, cuando entra el movimiento y ahí pues es cuando ya y el mismo organismo te dice, te puedes mover, o sea, te da la te lo señal. permite. Exacto. Sí, exacto. Entonces, esto, si lo traducimos a nuestro día a día, ¿cuándo sería, no? Pues el estado exploratorio, ¿cuándo sería, no? Pues habría que Ujú. moverse o de buena mañana en ayunas o que hayan pasado al menos 4 horas desde la última ingesta. Digamos, vamos a llamarlo un pseudoayuno, entre comillas. Por ejemplo, Vale, si desayunamos a las 8, nos podemos mover a partir de las 12, pues sería una hora buena. Y si comemos a las 2, por ejemplo, pues movernos a partir de las 6 estaría bien. Cuando ya pues se haya vaciado ya pues el estómago, ¿no? Que la digestión esté ya bastante hecha. vale. Entonces, ahora, si nos puedes comentar cómo nos movemos, ¿no? ¿Cuál sería la actividad física adecuada o ideal? En principio, desde una perspectiva evolutiva, estos ejercicios analíticos que comentaba antes, tanto tipo de máquinas de gimnasio que solo mueven ciertos músculos y tal, no son los que nos corresponden. Lo ideal sería buscar ejercicios que agrupen diferentes grupos musculares, haciendo el ejercicio pues que se activen diferentes grupos musculares a la vez, ¿no? Y Ujú. buscar realizar movimientos con patrones básicos del ser humano. Son ejercicios que tienen funciones, pues tienen que Vale, ver con levantarse, con estirarse, con empujar, con escalar, con estabilizarse, con arrastrar. O sea, son patrones de movimiento ancestrales que tienen funciones y que nos permiten, aparte de ganar fuerza y que haya motivación también, porque tienen una gran variabilidad, como contaré ahora, pues ganar también en agilidad y flexibilidad, o sea, permiten un poco de todo. Y esta variabilidad también es importante incluirla en un plan de entrenamiento, en nuestro ejercicio físico, para mantener también alta la motivación, la dopamina y que no nos aburramos. ¿qué consejos nos podrías dar bueno, para empezar a movernos, ¿no? A los que nos escuchen que no hayan empezado, ¿qué consejos podrías darnos? Lo primero de todo, que empiecen por una dosis mínima de 150 minutos a la semana. Sería ideal. Esto podría, por ejemplo, querría decir 30 minutos 5 veces a la semana. Pero bueno, habría más combinaciones. Esto es solo un ejemplo. Por lo tanto, de verdad que el tiempo no debería ser una excusa porque solo es cuestión pues de un poco de prioridad en nuestro día, ¿no? De sacar tiempo para ello. También hoy en día, como comentábamos, sabemos que quizás no es necesario hacer esos 30 minutos seguidos,
sino que podemos buscar diferentes franjas de tiempo durante el día, ¿no? Por ejemplo, pues si al levantarnos tenemos 5 minutos para hacer unos cuantos estiramientos, antes de comer podemos hacer unas flexiones y quizás unas dominadas o unas sentadillas, ¿no? Entonces, infinitas combinaciones, ¿no? Al final se trata de moverse. Exacto, Claudia. Tú lo dices, se trata de moverse. Bueno, plantearse meter un par de sesiones con ejercicios de fuerza o de más intensidad, por lo que hablábamos, y luego añadir variabilidad, no siempre hacer lo mismo para mantener esa motivación, esa dopamina alta. Y que podamos ver un poco de progresión, ¿no? En lo que vamos haciendo, que veamos un poco de resultados, porque es buena idea para esto buscar ayuda profesional, sobre todo si somos novatos, primero, para poder realizar rutinas de ejercicios que tengan un sentido y para poder hacer una progresión adecuada de menos a más y que nos lleven a una evolución, a ver resultados y también para hacer la mecánica de los ejercicios de forma correcta y evitar lesiones. Luego, por otra parte, ¿qué podemos hacer también? Movernos más durante el día. Este NEAT que hablábamos antes, ese ejercicio de baja intensidad que se puede ir haciendo a lo largo de todo el día, pues aumentar tus pasos en el día, ir andando en bici al trabajo si es posible, subir o bajar las escaleras en lugar de coger el ascensor, ir a la compra caminando, cargar con ella hasta casa, realizar las tareas del hogar, bueno, antes hablábamos de la rumba, que ahora pasa la rumba y, Ajá, y ahora pasamos, o sea, quiero decir, ya no ahora lo pasamos sé. la rumba y antes, bueno, por lo menos hacíamos algo con la aspiradora. Claro, nos estamos acomodando Ajá. mucho en muchos sentidos, entonces sería un poco buscar también mantenerse activo con estas tareas del día a día que estamos dejando tanto de hacer, ¿no? Yo qué sé, labores de jardinería si te gustan. Si se trabaja sentado, alternar de pie con sentado si es posible, ir haciendo pausas breves para no estar tanto tiempo seguido sentado, levantarse y activarse realizando algún ejercicio. Hay estudios que ya nos hablan de que realmente lo que ha disminuido en nuestras vidas y lo que nos hace ser sedentarios, ¿no? Es este NEAT. También podríamos hablar de las personas que se pasan 23 horas al día, ¿no? Sentadas o durmiendo o estiradas y solo hacen 1 hora de ejercicio. Esa persona también es sedentaria, ¿no? Al final se trata de aumentar este NEAT, ¿no? Como comentabas, que es muy interesante. Muchas personas se creen que si no hacen un ejercicio súper extenuante no están haciendo nada y al final cambiando pequeñas cosas, ¿no? Como lo que comentabas, podemos aumentar el NEAT y ver unos beneficios Sí, ser una espectaculares. persona activa durante todo el día, porque es lo que tú dices, estás 23 horas, bueno, entre dormir, sofá, a lo mejor trabajo sentado, pues la hora de gimnasio no compensa todo eso. Claro, lo ideal es buscar aumentar ese movimiento ese ejercicio de baja intensidad en tu día a día. Como por ejemplo, bueno, los dos últimos ejemplos que iba a decir, que era cuando hablemos por teléfono, a lo mejor aprovechar pues para ir dando un paseo, caminar por casa o si va a ser una conversación larga, incluso bajarte a la calle y darte vueltas por el barrio, no sé, hacer Ujú. estiramientos. Bueno, estas cosas que nos mantienen activos y bueno, y que es la diferencia entre ser sedentario y ser más activo. No es tanto los 30 minutos esos de ejercicio al día, ¿no? Exacto. Muchas veces también lo que recomendamos, ¿no? Es a nuestros pacientes pues, por ejemplo, si trabajas en una oficina y no te es posible hacer mucho ejercicio durante el día, pues hacer pausas activas, ¿no? Pues cada hora, cada 2 horas, uno se levanta, se da una vuelta, ¿no? O que te dé un poco el sol en la ventana, te puedes dar un paseo, ¿no? En el descanso, en vez de quedarte en la oficina, pues salir un poco fuera, Mm, ¿no? Todo esto realmente son cambios pequeños que suponen poco esfuerzo y hay muchos mm. beneficios. Sí. Y luego, por otra parte, también es importante, si ya tenemos una cierta adherencia al ejercicio, intentar no pasar más de 48 horas sin hacer algo de ejercicio, porque podemos desconectarnos muy fácilmente de la dinámica. Entonces, por eso la recomendación suele ser hacerlo por la mañana, antes de cualquier cosa, pero claro, así el trabajo estará ya hecho, ¿no? Pero claro, eso en función de cada Ujú. uno. Debe ubicarlo en el momento del día que sea más óptimo para cada persona, eso está claro. Pero bueno, la recomendación suele ser no dejarlo para última hora porque siempre vamos más cansados y vamos postergando, que somos unos grandes postergadores.
Y claro, cuando Sí. después de 2 días sin hacer ejercicio, en realidad lo echas en falta y dices, lo necesito, es que realmente se ha logrado el reto de integrarlo en la rutina y el movimiento ya formará parte de la vida de la persona, ¿no? Y eso es lo ideal. Entonces, ya para terminar, si te parece bien, ¿nos podrías hacer como un mini resumen? Sí, bueno, resumiendo lo que venimos hablando, Claudia, sería que el movimiento es medicina, se puede considerar la verdadera polipíldora por encima de las sintéticas, ¿no? Por la reducción del riesgo de casi todas las enfermedades conocidas de la civilización y solo necesitamos una mínima dosis para haber reducido este riesgo, por lo tanto, no hay excusas para ello, ¿no? Además, claro, es la mejor terapia contra el envejecimiento. Qué mejor efecto anti-aging que venga pues en este paquete, ¿no? de beneficios. Además, nos ayuda a la gestión del estrés, nos aporta calma, sensación de bienestar y felicidad, nos ayuda a ganar músculo y a mejorar nuestra figura y también nuestra funcionalidad, es decir, el que nuestro músculo sea capaz de afrontar retos, ¿no? Y de llegar a mayores siendo capaz de movernos bien, ¿no? Claro, que hay muchas veces que hay personas que tienen una musculatura que visualmente es espectacular, ¿no? Porque ves mucho músculo, pero quizás después no eres capaz de hacer una dominada o trabajar con tu propio peso, ¿no? Al final Uh-huh. se trataría de eso, de ser funcional, Claro, ¿no? de ahí lo que comentaba antes de la diferencia a lo mejor de obtener este músculo con ejercicios muy analíticos o con ejercicios que tengan funciones que realmente hagan una función y que nuestro cuerpo sea capaz de realizar retos o ejercicios, no solo de hinchar un músculo. Ajá. Entonces, ahora me gustaría hacerte una pregunta que nos hacen mucho. Después de todo lo que nos has hablado, ¿qué es más importante, hacer ejercicio o comer bien? Bueno, tú hiciste el podcast de alimentación y estamos Sí. aquí, ¿eh? A ver, A ver quién sí. gana. A ver, lo ideal es también cuidar la alimentación, claro está, como no puedo decir otra cosa, porque es muy difícil compensar con los beneficios del ejercicio físico son múltiples, pero es muy difícil compensar una mala alimentación con el ejercicio físico. Por lo tanto, lo ideal sería pues cuidar también la alimentación y tener los 2 pilares bien fuertes. Ujú. Que a lo mejor la alimentación, por decir algo, podría ser algo menos estricta, ¿vale? Que no podíamos llevar, porque el ejercicio pues nos ayuda a compensar a lo mejor ese 10% de la alimentación que nos podemos salir en un momento dado, ¿no? Al final, bueno, yo creo que todo se trata de un equilibrio, ¿no? Hmm. Creo que una alimentación muy estricta sin ejercicio no tiene sentido y hacer ejercicio sin una alimentación adecuada tampoco lo tiene porque al final también es lo que hablábamos de la regeneración de tejidos, ¿no? Si uno está mal alimentado, pues no se podrá dar bien esta regeneración, ¿no? Uh-huh. O los procesos. Sí, habrá carencias nutricionales, etcétera. Entonces, bueno, en las dos, pues hacer sinergia, está claro. Y bueno, y pasarse también, lo que decías, alimentación estricta, pero también ejercicio, ahí en plan muy extenuante y con muchas horas de ejercicio, ahí también pues es el otro extremo, ¿no? Bueno, pues cerramos otro capítulo. Al final me gusta, ¿no? Porque cada vez vamos encajando más todos los pilares de la salud. Y bueno, pues hasta aquí hoy y nos vemos en el siguiente podcast. Venga, un saludo a todos. Adiós. Adiós. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.